Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Una vez más les damos la bienvenida a nuestros live de IAC. Hoy vamos a estar hablando sobre algunas de las nuevas funcionalidades de Creo 6. Hay diferentes funcionalidades nuevas en los diferentes módulos del programa. Voy a hablar sobre los más relevantes, los que yo consideré que son importantes y que es bueno que los tengan en cuenta para revisar sus actuales flujos de trabajo y ver de qué manera los mejoran. Mi nombre es Julián Chica, yo me desempeño como ingeniero consultor PLM acá en Ingeniería Asistida por Computador y como instructor e implementador. Listo. Eh, bueno, entonces, la idea es que voy a hacer un recorrido por diferentes temas. En estos diferentes temas, entonces yo voy a estar presentando diferentes funcionalidades y contándoles qué ventajas existen con esas funcionalidades y quizás no. O sea, vamos a hacer una... Ah, sí, mira que sí, no carga. Bueno, por aquí tenía un pequeño problema de pantalla, ya lo solucioné. Me contaron que tenía ese problemita, ya lo solucioné, vamos a continuar. Listo, me disculpan ahí por el inconveniente, por favor. Bueno, entonces yo les estaba contando que vamos a hacer un recorrido por diferentes funcionalidades del programa. Entonces voy a pasar por diferentes temas. Los primeros temas que voy a abordar los voy a abordar desde las funcionalidades del núcleo base o del módulo principal. Listo, que son las funcionalidades con el licenciamiento de base de CryoParametric. Y luego voy a estar abordando algunas de las mejoras de otros módulos. Entonces, con lo que les estaba diciendo antes de que me dieran que no estaba transmitiendo pantalla, era que con base en la retroalimentación de esta presentación vamos a crear otra presentación ya yéndonos un poco más a una demostración en detalle de algunas de las funcionalidades, algo ya más enfático. Tenemos planeado hacer dos cosas. Una es hacer programar en los próximos días, o sea, dentro de más o menos, digo que 3 semanas, un mesito, estar haciendo una demostración de la parte de las funcionalidades de manufactura. Y también, y otro, de lo que yo haga síntesis hoy de los temas más en los cuales ustedes estén más interesados. Entonces, vamos para adelante. Bueno, lo primero que voy a contarles es sobre funciones intuitivas desde el botón derecho del mouse. Esa es una mejora importantísima. Ustedes como usuarios de Creo saben que en versiones anteriores apareció algo que fueron los mini menús. Los mini menús aparecen como un asistente de dibujo de forma mucho más rápida en la usabilidad del programa. Inclusive algunas funciones que eran de texto pasaron a tener un icono. Por ejemplo, el definition fue una de las primeras a las que se les asignó un icono. Entonces, en este momento, desde la funcionalidad, por ejemplo, de un redondeo, yo puedo comenzar a hacer un redondeo y en este redondeo, por ejemplo, editar la forma de transición de entrada. Entonces miren que desde botón derecho puedo
también acomodar y hacer un blend para la parte del redondeo que estaba asomándose con el borde. Y también directamente desde el boceto de trabajo puedo hacer toda la gestión de operaciones, toda la gestión de variaciones de la herramienta que normalmente están en el dashboard. Yo puedo hacer esta gestión y directamente aplicar ya casi todas las opciones del comando. Entonces, opciones que estaban en el dashboard ya cada vez están más en el botón derecho como opciones, lo que va a hacer que el desplazamiento del mouse hacia la ventana del dashboard cada vez sea menor, lo cual va a resultar en menos tiempo de modelado. Es una consecuencia inmediata de todo esto. Ahora, también aparece una descripción adicional de la operación, esto sobre todo para quienes están nuevos con el programa o quienes no han utilizado nunca una operación y no se han enfrentado a ella, aparece un consejo. Y también el dashboard se ha convertido más en botones internos y me van a permitir trabajar de esta manera con una forma más intuitiva. Entonces contamos con los botones más claros en cuanto a opciones y también con las ventanas de trabajo, las pestañas mucho más amigables. Entonces ha sido un trabajo que viene desde Creo 2, digo yo, y en este momento está mucho más intuitivo. Modos de componente activo y estados de inserción. Entonces, hay un cambio que es importante en el sentido que el, la flecha que aparecía al final de cada modelado de parte o de ensamble, que era el modo de inserción, el módulo donde yo me desplazo arriba en el árbol para intervenir una operación que fue hecha anteriormente, eh, tiene una forma de verse diferente y algo que cambia es que se puede editar aunque yo esté en un subensamble. Entonces vamos a mirar eso cómo es. Entonces yo tengo aquí un ensamble. Cuando tengo un ensamble y yo quiero intervenirlo, por ejemplo, quiero activar un componente de los que tengo dentro del ensamble, va a pasar algo importante. Primero, cambia la forma como se nota. Miren que hay una barra en la parte inferior, una línea azul con una bolita que indica el nivel y hay una barra verde a todo el final al fondo que me indica el estado final o el estado de inserción del ensamble completo. Entonces miren que yo tengo los dos niveles de estado de inserción cuando estoy dentro de un subcomponente. Entonces no tengo que salirme del subcomponente para poder editar. Miren que estoy editando el ensamble de afuera, la parte de supresión de componentes o la parte de navegación en la parte visual, el modo de inserción, sin tener que salirme de ese subensamble en el que estoy editando y asimismo puedo mover diferentes elementos. Es más, me voy a un tercer nivel de inserción y miren que puedo moverme en él. Este modo de inserción va a respetar los footers. Los footers no están cobijados por esta parte de supresión de componentes por movimiento de esta barra, lo cual facilita el trabajo. Bueno, ahora vamos a mirar esta es una de las mejoras que más me gusta, las mejoras en lámina metálica. Las mejoras en lámina metálica pasan por un reconocimiento automático de paredes que estén alrededor de la que yo esté creando. Entonces, cuando esté haciendo flanches, cuando esté haciendo nuevos dobleces, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Entonces, en esta pieza que voy a hacer un doblez en esta parte, miren que alrededor del doblez se iluminan de forma anaranjada unas caras. Lo que estoy haciendo es permitiendo que reconozca esas caras alrededor para que de una vez se homogenice. Entonces, tareas que antes eran manuales como emparejar el borde con los bordes existentes, que la única manera de lograr ese emparejamiento era crear todo al tiempo, ahora se da de manera automática y me reconoce las caras adyacentes. Esas caras y bordes adyacentes van a permitir que de forma automática se creen ajustes entre los bordes y acabados para editar. Por ejemplo, los rasgados tradicionales o tipo lágrima o tipo corte en redondo. Todo eso
se va a ejecutar y vamos a mirar ahora que yo puedo editar con mini menús todas las opciones. Entonces, parte de eso ya estaba en Creo 5, pero la parte de profundización en el manejo de edición, sobre todo de los alivios, directamente acá es algo nuevo. Entonces, miren que yo puedo manipular los alivios que se crearon automáticamente. Miren que acá están disponibles para editar de forma directa. Miren que no tengo que ir en ningún momento al dashboard para ir a buscar los alivios para editarlos. Ya están disponibles acá directamente. Entonces, de esta manera, otra mejora que es importante para un flujo directo, cada vez buscando más que recurrir al dashboard sea la última opción que se hace y procurando que la mayoría de opciones del dashboard estén presentes en los botones de menú derecho. Ahora vamos a mirar nuevas posibilidades en proyección de puntos de trabajo. Esta herramienta es muy importante, sobre todo para quienes hacen construcción de modelados complejos y necesitan apoyarse en geometrías de trabajo como la de puntos para posteriormente dibujar ejes o dibujar planos. Entonces, en este momento, yo cuando tengo unos puntos proyectados o distribuidos equitativamente sobre una superficie, puedo proyectarlos en este momento sobre un plano, sobre un eje, o puedo hacer por decir algo, se revolucionen sobre un eje distinto. Entonces tengo varias opciones: crearlos a que se revolucionen sobre un eje distinto o proyectarlos sobre un eje, sobre un plano, obviamente dándole otra condición de que me define una línea donde se vayan a proyectar. Entonces esta herramienta es muy útil eh, para el manejo de puntos y modelación de puntos de trabajo. Vamos a mirar algo adicional: mejoras en visualización y control de alineamiento en Freestyle. PTC ha trabajado intensamente en los módulos, o sea, en los módulos donde ustedes van a ver más mejoras son en los módulos de Freestyle y su comunicación con otros módulos como el de Topology Optimization y con el módulo de manufactura aditiva. Ahorita vamos a ver algo sobre eso. Entonces, aquí en la parte de control de alineamiento en Freestyle es un complemento a una función que ya estaba disponible en Creo 5, que era la posibilidad de crear conexiones entre elementos o T-splines creados con Freestyle, con geometría tradicional modelada por barridos o lo que sea, obviamente en superficies. Entonces, aquí tenemos un elemento que es una conexión mediante un núcleo de Freestyle, que es lo que ustedes ven que une el buje central con los elementos del marco de la bicicleta, y esto me generaba unas conexiones automáticas. Esas conexiones que ustedes están viendo en este momento son alineamientos que son tangentes, de continuidad de superficie o normales, dependiendo del caso. Anteriormente había que tocar cada uno de los iconos en la superficie para editarlos. Ahora aparecen dentro de un mini árbol dentro del shape y que me van a permitir identificarlos más fácilmente en pantalla y editarlos. Entonces, lo que aparece es una información gráfica adicional que me va a permitir trabajar sobre cada uno de esas conexiones. Entonces, quienes no saben que eso ya se puede, que eso ya pasaba, pues ya lo saben. Y además cuentan con unas formas más fáciles de reconocer ese tipo de conexiones e inclusive de tenerlos predeterminados. Listo. En este momento yo puedo tener activo el preselection highlighting, y lo que va a hacer es que cuando yo seleccione un elemento dentro del árbol, él se va a iluminar dentro de la geometría. Entonces es fácil cuando tengo no solamente un freestyle, sino varios freestyle dentro de la escena, y me va a permitir iluminarlos con tan solo sobrepasar el mouse sobre el elemento del árbol. Estas funcionalidades entonces es una en las que tiene mejoras Freestyle. Vamos ahora a mirar esta otra que se llaman estados de supresión en minibar personalizable. Esto es muy importante. Miren que cuando yo estoy trabajando con un Freestyle
y lo edito. En este momento hay varias cosas que pasaron. Este árbol del cual les venía hablando me va a permitir, primero, hacer edición directa sobre elementos reconocibles. Me va a permitir apagar y prender elementos del freestyle para poderlos estarlos manejando por aparte o despejando la visual para poder editar otros. Entonces, con esta funcionalidad yo puedo ganar visualización y evitarme pasos engorrosos como crear estados de secciones o cosas de ese tipo para poder ganar visual sobre los elementos que estoy editando. Entonces, los estados de supresión, que son nuevos, me van a permitir no solamente apagar, sino suprimir componentes para hacer que no participen en el cálculo del elemento que estoy modelando. Ahora, otra funcionalidad importante dentro de Freestyle es que este menú de acceso sobre los elementos es un menú que se puede personalizar. Entonces, esta ventana de mini toolbar de acceso derecho, yo la puedo personalizar de manera que me aparezcan más elementos de trabajo de Freestyle. Entonces, por ejemplo, estos de subdivisión de la malla me van a permitir llegar rápidamente a una optimización de la malla y que esta malla se vea mucho más densa, mucho más suave y tener un trabajo mucho mejor de acuerdo a lo que yo haga. Entonces, el minibar o minibarra de trabajo es personalizable totalmente y se puede cargar con comandos relacionados con el trabajo de freestyle. Listo, para que lo tengan en cuenta a partir de ahora. Vamos a mirar ahora lo que tiene que ver con control preciso de referencias de soft point en style. Entonces aquí ya me estoy moviendo de módulo, ya me estoy saliendo del módulo base de Creo y me estoy metiendo a uno de los módulos avanzados, que es el módulo de modelado avanzado de superficies. Entonces, este es de las mejoras más importantes y para quienes no se han metido todavía o no han tenido la oportunidad de trabajar con Style, que es el módulo avanzado de modelado con superficies no paramétricas dentro de Creo, le den una mirada y de pronto se interesen en ver cómo esto puede permitir modelados más precisos. Y para quienes ya son usuarios de Style, que es para quienes de verdad esto va a ser algo importante o es algo muy llamativo, eh, es el poder tener más control sobre las referencias que yo he captado cuando estoy dibujando curvas. Entonces vamos a ver aquí lo que les quiero contar. Yo cuando estoy dibujando en Style, las curvas están amarradas a otras curvas si yo lo deseo. Entonces miren que los puntos extremos de esta curva que estoy editando, hay uno en la mitad que me dice que está perforado, tiene un piercing o tiene una liga con la curva que está atravesando. Entonces esta curva se desplaza en ese punto a través de esa curva que ya está modelada. Entonces yo antes podía hacer eso mismo, pero ahora cuando yo tomo los puntos, en la pestaña de punto me aparece la referencia en un cuadro y al aparecer la referencia en un cuadro yo tengo un control de porcentaje sobre la longitud de la curva para darle una ubicación precisa sobre la curva, algo que antes era más complejo de hacer. Entonces, y además tengo opciones directas que antes se hacían mediante botón derecho y control y combinación de funciones de teclado de mouse, las puedo hacer directamente y controlar esa fijación de referencias y saber cómo están con respecto a las referencias existentes. Entonces, esta funcionalidad me va a permitir saber a qué estoy pegando qué y tener el nombre de la referencia a la cual lo estoy pegando. Eso también gana uno funcionalidades en la parte de reconocimiento de estructura padre-hijo dentro de curvas que están dentro de una función de style. Vamos ahora a la parte de resolución de referencias faltantes en Style. Aquí hay una gran mejora porque antes lo que era insalvable cuando había una pérdida de referencias, yo no sabía que estaba perdido. Una ventana de gestión que me va a permitir identificar
qué referencias faltan y sobre todo ver qué geometrías del style están ligadas a esa referencia perdida. Entonces, yo cuando tengo un error, miren que aquí tengo una edición que generó un error en style, aquí en el árbol lo puedo ver. Voy a entrar a editar el style y en el style se van a dar cuenta que tengo una referencia perdida, pero también se van a dar cuenta que tengo cómo gestionar esa solución ahora mucho más fácil. Entonces, le damos el definition al style. Aquí me voy a dar cuenta del elemento del error. Miren que tengo una referencia que dice que hay un plano de trabajo que está perdido. En ese plano de perdido, en la pestaña donde dice bloqueados, voy a encontrar todas las referencias dependientes. Entonces, aquí me aparece en este lado la geometría fallida, o sea, la geometría que está faltando. Y en la parte del botón de elementos bloqueados, voy a encontrar todas las referencias que están afectadas. Entonces miren que aquí están afectadas. Como es algo del principio del modelado, está afectando prácticamente todas las siguientes geometrías. Entonces, con solucionar esta referencia perdida, estoy dándole solución a una cantidad de referencias, a una cantidad de dibujos que están pendientes. Cuando le doy clic en editar definición, miren que me aparece el símbolo de lo que está faltante. Ahí aparece como el fantasma ya resaltado en morado de la referencia que se perdió. Yo tengo que reemplazarla con otra cara plana o con otro plano. Una vez seleccione ese plano, para reemplazar la referencia perdida, todo lo demás debe volverse a ligar y generar solución, si ese era el único problema, en este caso lo era. Entonces ya me queda reparada. Entonces, ¿qué es lo nuevo en Style? Tengo la posibilidad de controlarlo de una manera muy parecida a como hago solución de problemas en el mundo paramétrico de modelado tradicional de CRIO. Vamos ahora a mirar otra función, otra nueva función, que es la predefinición del tipo de conexión entre superficies en Style. Esto es muy importante para quienes están generando lo que yo llamo parches o superficies conexas, superficies que están lindando unas con las otras y que cuando yo creo una superficie ligada a una que ya estaba existente, eh, siempre había un comportamiento por defecto de continuidad tangencial. Entonces, yo puedo predeterminar ese comportamiento antes de dibujar ahora. O sea, en esta versión de Creo 6 yo puedo hacerlo. Entonces, si yo tengo una superficie creada y genero una nueva superficie a partir de curvas que tengo, entonces voy a editar esta operación de Style y voy a generar una superficie que se conecte con la existente. En las preferencias, miren que aparece una conexión tangente por defecto. Esa conexión tangente es la que antes no había una ventana para controlar, simplemente se daba por defecto tangente. Y ya si yo quería editarla, me tocaba entrar y tocar esa línea que estoy tocando y cambiarla de tangente por otra. Ya lo que puedo hacer es que el predeterminado no sea tangencial, sino que sea otro. Entonces, de esa manera, si yo estoy construyendo algo que por defecto no sea tangente, puedo cambiar el comportamiento por defecto, por ejemplo, paranormal, y cuando genere la superficie nuevamente conectando, la superficie nueva va a ser normal a la existente. Entonces, la conexión por defecto, tomando las mismas líneas de referencia, va a ser normal. Entonces, esos comportamientos me ayudan a que cuando esté modelando cierto tipo de productos, yo pueda tener unos comportamientos deseables que sean como la regla o lo más normal cuando esté conectando superficies diferentes a las tangentes. Entonces yo puedo predeterminar todos esos comportamientos y generar los resultados de una vez para no estar editando una vez modelada la superficie. Vamos ahora a otro módulo importantísimo dentro de las nuevas tecnologías hoy en día, no solamente de Creo Parametrics, sino de lo que está pasando ahora en la industria, que es todo lo que tiene que ver con Industria 4.0. En este momento
Los programas de modelado, y Creo Parametric no se queda atrás con el desarrollo de nuevas tecnologías para hacer optimización de producto con base en elementos finitos, con base en algoritmos de inteligencia artificial que le permiten desarrollar geometrías a partir de variables de entrada. Entonces, el Topology Optimization hasta el momento en Creo 5 solamente se podía aplicar a componentes tipo parte. Ahora se puede aplicar para ensambles. Entonces vamos a ver en un pequeño resumen cómo funciona esta herramienta de Topology Optimization. Entonces yo tengo un ensamble del cual voy a partir para hacer el nuevo desarrollo. Entonces, la ventaja de que se pueda partir de un ensamble es que se aproxima mucho más a una forma tradicional de modelado. Antes solamente se podían optimizar componentes con base en una base de elementos finitos. Ahora es mucho más diferente. Cuando abro un ensamble y tengo un elemento o un ensamble que voy a optimizar, yo debo tener unas condiciones de entrada. Las condiciones de entrada deben ser unos elementos de conexión, como si estuviera haciendo una simulación estática sobre un ensamble. Unos elementos de definición de materiales para saber cómo optimiza el programa, cómo calcula. Debo tener unas cargas, como si estuviera haciendo un análisis de elementos finitos, que me van a determinar qué cantidad de material y cómo se debe distribuir. Y debo tener unas fronteras que son los componentes donde conecta el componente que estoy diseñando bajo la optimización topológica. Y si lo quiero, un elemento volumen que me define unas fronteras de medidas. Entonces, yo aquí estoy definiendo los elementos frontera, las cargas y poniendo el programa a trabajar. Entonces, el programa a trabajar mejoró bastante la forma como se hace la dinámica del trabajo de optimización. Las gráficas de trabajo de optimización son mucho más claras e intuitivamente hablando para el manejo de la optimización, y el control animado de la optimización para ver cómo va afinando el producto es importante. Entonces yo aquí veo cómo ya puedo poner como fronteras unos componentes. Puedo poner un volumen base que sea la frontera. Miren que aquí en los topes del volumen me quedó como la ras, la frontera del volumen desde donde partí, y se removió todo el volumen que no es necesario para garantizar las prestaciones necesarias en este componente que conecta estos otros componentes del ensamble. Mejoras en control de Topology Optimization. Entonces vamos a ver otras mejoras. Cuando yo estoy trabajando con el optimizador de formas dentro de Creo Parametric, yo tengo ahora una ventana de trabajo mucho más clara a la hora de hacer la optimización. Entonces vamos a editar una optimización existente. Miren que ahora yo tengo arriba, dentro de las funciones, como les contaba ahora, una manera más fácil o intuitiva de ver cómo es que se está generando la simulación. Ya se puede animar, antes no se podía. Eh, Antes se podía animar el resultado, o sea, hacer como una especie como cuando uno anima la simulación estática, pero no el proceso de creación. Ya se puede animar el proceso de creación. También se puede, de forma dinámica, mediante un slider, hacer afinación sobre la densidad de la superficie resultante. Y les cuento, por si no saben, yo esta optimización topológica en Creo Parametric yo la puedo promover como un sólido. La puedo promover como una malla para convertirla en sólido. Entonces ahorita les voy a mostrar más adelante cómo, mediante herramientas, ya no solamente del módulo de ingeniería inversa, sino con herramientas que están compartidas en el módulo de freestyle, yo puedo solidificar estas mallas rápidamente, puedo promoverlas como un sólido.
a partir de las mallas resultantes. Entonces, otra solución más para generar los sólidos resultantes. Esta parte del análisis de elementos finitos con sus resultantes en tiempo real se ajusta a lo nuevo en Creo 6, que yo puedo tener en tiempo real una simulación estática que me va a permitir ver en todo momento la simulación, y eso está ajustado a las nuevas metodologías de diseño. Ya se habla de unos análisis de elementos finitos predictivos, unos análisis cuando estoy modelando y otros cuando ya tengo el modelo terminado. Entonces, cada vez más los análisis de elementos finitos se hacen mientras estoy modelando. Antes eso no era factible porque se demora mucho los análisis, no era productivo. Ahora, como son tan cortos en tiempo de ejecutar para componentes, yo puedo en tiempo real ir mirando cómo está quedando mi modelo, y también puedo entonces tomar decisiones sobre el modelo o geometría que estoy creando, que no he terminado de trabajar todavía, no he terminado de construir. Vamos a pasar a lo que les contaba ahorita, funcionalidades de Topology Optimization dentro de Freestyle. Cuando yo estoy trabajando dentro de una geometría que se creó por medio de Topology Optimization y que luego se solidificó mediante Freestyle, miren aquí cómo esta geometría fue creada a partir de ese modelo que es la intersección entre la optimización y el sólido que se entregó como límite para construir el sólido. Entonces, vamos a editar el freestyle y luego vamos a mirar entonces la geometría que se creó. Esta es como una especie de malla, podrían asociarla como una especie de malla creada a partir de un STL. Podría entenderse como eso. O sea, es una superficie que no es todavía una superficie tangible, por decirlo así, para trabajar, y que en el proceso de salir de freestyle se convierte en una superficie tangible que se puede solidificar. Entonces miren que este botón de Reconstruct from Facets es un botón extraído de Topology Optimization. Entonces, quienes tengan licencias de Topology Optimization o tengan licencias de Rex, o sea, de ingeniería inversa, van a ver este botón dentro de Freestyle, y les va a permitir rápidamente afinar la malla y hacer que el sólido sea mucho más suave a partir de eso. Entonces miren que aquí lo que hice fue hacer la malla mucho más densa, lo que eso genera menos suavidad en este momento en la superficie, pero mucho más ajustada, y la superficie final es mucho más cercana al elemento creado por optimización topológica. Vamos ahora a mirar otra de las funcionalidades importantes de Creo. Cuando yo tengo Creo Parametric, tengo la posibilidad de hacer publicaciones de realidad aumentada. También está conectado con las tecnologías de Industria 4.0 como elemento importantísimo, y en este momento algo casi que vital para el diseño de productos. Es un paso intermedio entre la parte de diseño que estoy optimizando y un prototipo impreso. La realidad aumentada me permite ver en un contexto casi como si estuviera superponiendo el modelo digital sobre la realidad, y me va a permitir hacer este tipo de publicaciones. Entonces, Creo ya cuenta con esta tecnología. ¿Qué es lo que mejora en la administración de publicaciones? Primero, aumentaron las publicaciones de 5 disponibles simultáneas a 10 disponibles simultáneamente. Y segundo, le aplicaron control de acceso. Entonces yo a una publicación determinada puedo ponerle control de acceso a determinados usuarios para que solamente ellos vean lo que estoy publicando. Entonces, más publicaciones simultáneas y control de acceso agregado. Entonces, digamos que yo estoy modelando un producto, y en este momento quiero compartir uno de los componentes de este diseño. Entonces, simplemente lo abro, me desplazo
a la zona de publicaciones de realidad aumentada, entonces me desplazo a la cinta de herramientas, aquí a Target, voy a crear el, el punto desde donde se va a originar la realidad aumentada y después voy a publicar el modelo. Listo, al modelo simplemente le asigno un nombre. Al asignarle un nombre y generar la experiencia de realidad aumentada, se va a generar una etiqueta escaneable. Esa etiqueta escaneable me va a poder superponer ese modelo en la realidad. Entonces, aquí en las geometrías publicadas yo puedo determinar a quién le comparto esta experiencia de realidad aumentada. Esta persona puede escanear el código con la aplicación de dispositivos móviles y superponerla donde quiera. Entonces aquí desde el dispositivo móvil simplemente lee el tag, escoge una superficie donde ponerlo y puede manipular el objeto en su escala real para ver detalles y verlo como si estuviera ahí. Entonces es una forma de tener en un paso intermedio más tangible el producto. Entonces, ya está disponible en Creo, Parametric ya estaba disponible en las versiones anteriores. Ahora lo que se hace es que se ganó funcionalidad sobre el control. Estas funcionalidades es lo que la primera parte de lo que quería mostrarles y quiero hacerles un énfasis sobre algo más. Por acá tengo una presentación. Esta presentación sobre manufactura aditiva. Es otro de los módulos de Creo Parametric y es uno de los más importantes. Entonces, la optimización topológica más el módulo de manufactura aditiva hacen un paquete importante y hacen de Creo Parametric una solución muy buena para los procesos de manufactura actuales. Entonces, cada vez van a ser más comunes metodologías de manufactura aditiva, o sea, procesos de manufactura aditiva como deposición de metales mediante láser o sinterizado de metales en cama para hacer de una vez productos terminados. Entre las metodologías de vanguardia más nuevas. Listo. Cuando yo estoy hablando de manufactura aditiva, estoy hablando de una funcionalidad dentro de Creo que me va a permitir crear algo que en los modelos se llaman celosías podríamos decirle unas estructuras tridimensionales para alivianar un sólido. Entonces, estas celosías han ido avanzando conforme avanzan las versiones de Creo y lo que pretenden es crear un sólido que siga cumpliendo con las prestaciones para las cuales fue modelado, pero optimizando el consumo de material de una manera eficiente. No solamente poniendo una celosía, sino también aplicando elementos finitos sobre la ubicación de las celosías para que se comporten mejor dependiendo del área del modelo donde se está aplicando. Entonces, las celosías existen de muchos tipos. Creo cuenta con muchos tipos de celosías predeterminadas, triangulares, unas que son unas vigas con cruces entre los vértices. Y ahí podemos ver entonces los diferentes tipos de, de celosía. Está la cilíndrica, la triangular, eh, todas las que se pueden crear y un promedio aproximado de tiempo de creación en segundos. Ahora, en la parte de ubicación, yo tengo la posibilidad de ubicar esas celosías en el sólido, eh, simplemente diciendo cómo es y qué parte del sólido o si todo el sólido va a ser afectado. Puedo determinar ángulos críticos, zonas de ubicación, hacer un cómputo para que me sugiera la orientación óptima de la celosía para que estructuralmente funcione mejor. Y yo puedo entonces aplicar diferentes tipos de celosías. Entonces miren cómo va la forma de creación de celosías. En Creo 4 y Creo 5 yo tenía un juego de geometrías tridimensionales y un juego de geometrías bidimensionales que se podían aplicar para aliviar modelos. Entonces, cuando aplicaría, por ejemplo, un tipo panal, una celosía tipo panal, cuando sea un elemento
que en el desmolde me va a reemplazar. Entonces, en lugar de ubicar unas venas de refuerzo, simplemente pongo una estructura tipo panal y que me va a poblar una zona inferior de un modelo plástico, por ejemplo, para, para mantener la rigidez deseada sin tener que gastar material y sobre todo permitir el proceso de manufactura, que en procesos de inyección, por ejemplo, no se pueden tener unos espesores más altos o sea, no se pueden, el espesor lo va a determinar el tipo de material que se está inyectando y el proceso. Entonces, no se pueden tener espesores altos porque no es viable. Entonces se requiere alivianar y reemplazar material por elementos estructurales, venas de refuerzo o en este caso unos panales. Yo también tengo en Creo 6 unas nuevas formas de elementos estructurales. Aquí esta se llama TPMS, Triple Periodic Minimal Surface. Es una forma que ya está probada que se puede ubicar en cualquier parte del modelo y que según análisis de elementos finitos se puede hacer más densa, pues más gruesa, el espesor de pared de este celdado o más delgado, dependiendo de los esfuerzos. Listo. Entonces, en Creo 6 tenemos esto, en Creo 5 teníamos unas estructuras y en Creo 6 yo puedo hacer unos elementos estructurales personalizados con base en fórmulas que me van a permitir desarrollar nuevas formas de trabajo. Entonces, por ejemplo, la forma de creación de celosías mediante fórmulas me van a permitir llegar a soluciones que antes eran imposibles. Entonces, en este momento, sobre todo en aplicaciones de alta tecnología, por ejemplo en aplicaciones médicas, se están generando estructuras celdadas con base en material orgánico. El material orgánico después es utilizado para crecer tejidos de diferentes partes del cuerpo para generar iba a decir componentes, pero para crear partes del cuerpo, o sea, algunas partes son susceptibles ya de ser creadas de esa manera. Entonces, no soy el experto en ese tema, no soy experto pues, en esa parte de partes vivas, pues por decirlo así, pero entonces el proceso es así, se imprime una base, esa base tiene ya un tejido base para crecer como si fuera un cultivo tejido en ese lugar y ya luego está listo el elemento de reemplazo en el cuerpo humano. Entonces, este tipo de celosías personalizadas, por decirlo así, van a permitir generar estructuras viables para diferentes tipos de propósitos. Se presentan en esta versión tres versiones por defecto. Entonces hay tres tipos por defecto de tipos de celosías manejadas por fórmula y obviamente van a obedecer en cuanto a espesor y en cuanto a tamaño de acuerdo a las condiciones de elementos finitos, porque hacer un cálculo de celosías es equivalente a hacer un análisis por elementos finitos donde los resultados va a ser simplemente la optimización de los tamaños y espesor de celda de acuerdo a las prestaciones que se requieran para ese componente. Listo, aquí podemos ver un ejemplo donde en una zona del modelo se hizo un reemplazo de componente sólido por un elemento de estructural de celosías. Entonces, yo lo que quiero invitarlos y contarles con respecto a esta parte de celosías es que la industria va para allá, o sea, cada vez muchos procesos van a ser considerados fabricarlos por procesos de manufactura de impresión 3D, pero ya en lo que llamamos ahora manufactura aditiva, o sea, ya no son prototipos para ver cómo quedó, prototipos en un material diferente al final, sino que ya van a ser elementos para utilizar en los componentes finales, en los productos finales que se van a vender y van a salir al mercado. Entonces, todas estas mejoras y esta mejora a mí me parece importantísima contarles acerca de ella durante esta presentación. Entonces, como les contaba al principio, tenemos pensado hacer una presentación exclusiva sobre mejoras en los módulos de manufactura, o sea, lo que tiene que ver con mecanizado, CNC, eh,
Y con base en lo que yo perciba en esta presentación, vamos a hacer una segunda presentación más adelante, la programamos con ya una demostración práctica de uso. Listo. Entonces, espero que les haya gustado bastante. Vamos a mirar por ahora cómo van la parte de preguntas. Por ahora no tenemos preguntas. Vamos a mirar entonces, yo lo que voy a hacer entonces es tomar los elementos más importantes o relevantes, por ejemplo, de manufactura aditiva y las funciones más importantes en el módulo base, que es el módulo que todos tienen para hacer una presentación y mostrarles cómo el trabajo ahora es mucho más rápido debido a menos desplazamiento del mouse y trabajo mucho más efectivo con mini menús y herramientas intuitivas bajo la selección de elementos del modelo con botón derecho del mouse, botón directo, botón derecho sostenido. Entonces espero que les haya gustado bastante la presentación y verlos en una próxima ocasión. Entonces, bueno, por aquí me hacen una pregunta. ¿Criosis tiene módulo de suite de sólidos? Sí. De las mejoras que esas de Crio 5 es que yo puedo ahora hacer barridos helicoidales con corte sólido y eso me va a permitir, por ejemplo, la creación de tornillos de transporte para sistemas de transporte. Antes era difícil hacer el cálculo para, por ejemplo, que el tornillo no acostara una botella al desplazarla por mediante ese tornillo. Ahora se puede hacer un corte con un barrido helicoidal por medio de sólido y yo puedo controlar todo. Puedo controlar secciones de pasos, o sea, puedo definir zonas de ese sweep los puedo definir con diferentes pasos para acelerar y desacelerar el elemento transportado. Poniendo el ejemplo de ese tornillo, que es una de las aplicaciones que casi que da origen a este tipo de funcionalidad, entonces sí la tiene. Wilson me pregunta que utiliza Inventor, que el cual puede ser mejor. Esa respuesta depende de lo que hagas. Si tu, si tu trabajo permanente, o sea, lo que más haces es diseño de máquinas, formas no muy complejas en la parte de modelado, sino más bien grandes ensambles con muchos componentes y quieres administrar de una forma rápida, efectiva los componentes, yo te recomendaría Inventor. Pero si lo tuyo es hacer bienes de consumo, por ejemplo, envases para champús, para margarina, lo que hace son por ejemplo, no sé, carcasas para electrodomésticos, eh, elementos estéticos para motocicletas, de tapas, carenados. O sea, si lo que hace son productos con formas complejas, te recomiendo José Rados Parametric, que tiene mejores herramientas de modelado avanzado con el módulo paramétrico y está potenciado con unas herramientas de style o modelado no paramétrico integradas con el módulo paramétrico. Entonces te permite tener los dos mundos en uno solo y no tener que estar, por ejemplo, haciendo un flujo de trabajo mixto, modelando, por decir algo, en rinoceros o en alias y llevando geometrías de un lado para el otro, sino que tenés todo en un mismo lugar. Entonces, dependiendo de lo que hagas, te podría recomendar el uno o el otro. Entonces, para mí no hay mejor, sino hay uno más apropiado en términos de todo, en términos de funcionalidad y en términos de precio. En términos generales, Creo tiene más módulos y es más robusto que Inventor. O sea, de base son muy parecidos con el licenciamiento base, pero a medida que vos puedes crecer el programa, Creo crece mucho más con los módulos que tiene. Creo tiene módulo CAN, tiene módulo de simulación, tiene una cantidad de módulos que Inventor no tiene. Entonces es más capaz en términos generales, pero como te digo, dependiendo de lo que hagas, te puedo recomendar mejor para unas situaciones Inventor y para otras te puedo recomendar Creo. Por aquí me están escribiendo otra pregunta. Vamos a mirar qué. Ah, bueno, Leonardo.
Leonardo estaba escribiendo, pero parece que no la puso. Bueno, entonces, nuevamente les agradezco a todos por conectarse, por estar participando en esta presentación. Acá en Ingeniería Asistida por Computador estamos disponibles para atender cualquier duda sobre lo que necesiten. O sea, si tienen una duda con respecto a las capacidades del programa y a lo que hace y no hace, y de pronto quieren saber si la solución, ya sea la de crío paramétrico, cualquiera de PTC o cualquiera de Autodesk, se ajusta a lo que ustedes hacen, nosotros estamos en la capacidad de asesorarlos y de recomendarles la mejor solución. Sí, nosotros tenemos en este momento entrenamientos para aprender a manejar tanto Creo Parametric como Autodesk Inventor. Entonces, sí, nosotros tenemos un entrenamiento, te vamos a tener en cuenta y, y te contactamos para que nos cuentes qué quieres aprender. Si ya eres usuario del programa y quieres aprender funcionalidades avanzadas, o si utilizas otro programa y quieres comenzar a meterte por el lado de Creo Parametric. Leonardo, acá estamos disponibles y podemos comenzar a tenerte en cuenta para cuando estemos formando grupos de Creo Parametric, grupos de entrenamiento. Entonces, a ti y a Wilson los tenemos en cuenta para cuando estemos formando grupos de Creo Parametric, iniciar un curso lo antes posible. El curso Introducción Base es un curso de 40 horas y es un curso que hace un recorrido desde la parte base de filosofía de manejo del programa, pasando por la parte de modelado, flujo de trabajo, luego por bocetos, herramientas de modelado, ensambles y la parte base de planos. Eh, Todo eso lo recorremos en 40 horas y con eso quedas habilitado para manejar la base del programa. Y posteriormente hay módulos avanzados de ensamble, avanzado de partes, módulo de avanzado de superficies, todos los módulos de mecanizado, o sea, módulos de Creo Parametric son muchos para manejar, módulo de cableado y tubería, de conexiones eléctricas, hay una cantidad de módulos para aprender de Creo Parametric. Listo. Entonces Wilson y Leonardo los vamos a tener en cuenta. Vamos a estar en procura de formar un nuevo grupo de entrenamiento con Creo Parametric y tenerlos en cuenta y que ojalá tomen la decisión de hacer ese entrenamiento con nosotros. Listo, yo sería el instructor en este momento para ese tema, para el tema de modelado y de manejo de ensambles con Creo Parametric. Listo. Entonces, en ese curso también estaremos mirando la parte de freestyle, de superficies. Hay una parte de superficies que es con el modelo avanzado de superficies y hay otra que es con freestyle. ¿Se acuerdan de la parte de la bicicleta? El ejemplo de la bicicleta, que es un modelado mediante deformación intuitivo, es casi como modelar con plastilina y que se combina con el modo tradicional de modelado. Listo. Entonces, como Paula nos anota, vamos a estar comunicándonos para darles más información y para que nos pregunten más todo lo que quieran y, y coordinar la creación de un entrenamiento con un grupo con ustedes. Listo. Bueno, ahora sí me despido. Les agradezco nuevamente por la participación. Espero verlos en una próxima oportunidad y los estaremos invitando para nuestros próximos webcasts de IAC, nuestros próximos live de IAC, de PTC y de otras herramientas que nosotros manejamos acá en nuestra empresa. Listo. Entonces, buen día para todos. Nos vemos.